Está con nosotros esta mañana Iker Casanova, que es el portavoz de Euskal Herria Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia. Egunon. Kaixo, egunon. Hoy es una época rara esta, ¿no? Porque se juntan un poco los balances, que en la actualidad política todavía tiene mucho arrastre, y que luego también ya tenemos los actos institucionales, ¿no? Y las participaciones en eventos pues festivos muy del verano, como le veíamos ayer, ¿no? En San Pedro, en Lekeitio, en un día con mucha presencia institucional. Pues sí, la verdad es que el otro día, o ayer mismo creo, comentaba con otro de los asistentes a este acto que desde que estoy en las Juntas Generales de Vizcaya estoy aprendiéndome el santoral. Me recuerda a mi aita que sabía cuándo era San Pedro, Santana y San José. Y es verdad que bueno, la parte positiva es que te da la oportunidad de asistir a actos muy importantes de este territorio, muy arraigados, muy sentidos por la población, y asistir pues en una cierta primera línea que te da la oportunidad de conocerlos dentro. Ayer en Lekeitio, San Pedro, Casarranca, otros casos Magdalenas, otras fiestas que la verdad son muy bonitas y que desde que tengo esta representación institucional pues tengo la ocasión de verlas muy de cerca. Y actos que demuestran también que con todo y con las discusiones que pueda haber, la política en Vizcaya, la política en Euskadi, no está en los niveles de beligerancia, ¿no? Lo que nos encontramos en otros escenarios, que aquí oye, se pueden juntar los diferentes partidos y estar con la gente. Pues la verdad es que es noticia, ¿no? Que doble noticia, por un lado por la historia que tiene este país, una política con muchos decibelios y con muchos grados de temperatura, y por otro lado por el entorno que tenemos en el que cada vez hay un deterioro mayor y una imposibilidad de articular un debate no ya en términos de respeto, sino prácticamente en términos de raciocinio, ¿no? Porque vemos que están cogiendo mucho peso unas ciertas ideologías que, más allá de la crítica que se les puede hacer, pues se sustraen al dictado de la propia razón, ¿no? Y nos llevan a unos escenarios muy convulsos en todo nuestro entorno, que nos hace pensar que realmente pues tenemos una situación relativamente privilegiada, ¿no? Y ojo, porque tampoco somos inmunes a que se puedan llegar o que puedan llegar a nosotros y a nosotras ese tipo de dinámicas, y tenemos que estar muy atentos para proteger un espacio de debate político, como decía, desde el respeto y la razón. Pasaba por este mismo micrófono, por esta misma silla incluso, la diputada general Elizabeth Echanove, sí. La pasada semana, hacía balance no solo del curso político, sino de lo que es ya el ecuador de la legislatura en Vizcaya. ¿Qué valoración hacen ustedes desde la oposición? Pues sí, la verdad es que igual la ciudadanía tiene la sensación de que siempre estamos en periodo electoral, pero los que estamos en las instituciones llevamos la cuenta al detalle, ¿no? De cuándo han sido las elecciones y cuándo son las siguientes, porque bueno, no estamos en ese ámbito institucional y depende de eso, pues bueno, la duración de las legislaturas y demás. Y efectivamente estamos ya llegando en Vizcaya, parece que fue ayer, pero estamos en el ecuador de esta legislatura, y realmente yo creo que precisamente ya es un momento para hacer un balance sosegado y con cierta profundidad, porque ya empiezan a mostrarse de alguna forma cuáles son las intenciones o la falta de intenciones de este gobierno, ¿no? Y creo que tengo que ir por esta segunda vía, ¿no? Llevamos 2 años de legislatura y todavía no conocemos prácticamente qué es lo que quiere hacer este gobierno, qué es lo que quieren ser de mayor, a dónde quieren llevar a Vizcaya, ¿no? Y nosotros decíamos al principio de la legislatura que esta va a ser una etapa de retos, que el mundo está en un proceso de transformación evidente, que decirlo hace 2 años no era ninguna novedad, ni hace 5, pero que ahora prácticamente cada día que pasa la gente es más consciente de la aceleración de esas transformaciones que se están dando a nivel global, desde el ámbito político al que hacíamos referencia hasta el ámbito medioambiental y climático, el ámbito tecnológico, el geopolítico, y en ese sentido creemos que es importante que desde Vizcaya se haga una lectura de dónde están esas claves de transformación y cómo desde este territorio vamos a responder de una forma que sea efectivamente para mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Cómo vamos a hacer que el reto de la tecnología, del cambio climático, de los cuidados, que son proyectos o procesos de transformación profunda y en muchos casos disruptivo, desde este territorio se enfoquen de una manera que supongan una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Y frente a este emplazamiento, este reto de buscar desafíos y buscar líneas de transformación estratégicas, nos encontramos con un gobierno instalado en la inercia, a nuestro entender, en la rutina, donde o bien no hay ideas o bien las ideas que se están poniendo encima de la mesa son herencia de legislaturas anteriores, ¿no? Muchas veces decimos que los 2 grandes proyectos de esta legislatura son, en términos económicos y políticos, el subfluvial del Amiaco, que es apostar por el automóvil privado en una época en la que debíamos hacer un cambio de paradigma en el modelo de transporte, y el Guggenheim de Urdaibai, que es la apuesta por el turismo de masas en un momento en el que se está erigiendo una nueva conciencia sobre la necesidad de limitar determinadas prácticas y la ineficiencia de sostener en base al turismo el desarrollo económico de una comarca, ¿no? Por tanto, como decíamos, falta de ideas, falta de lectura de los retos globales, falta de liderazgo y de capacidad estratégica, y un gobierno pues instalado en una inercia y una falta de ideas que nos resulta preocupante, ¿no? Porque el mundo se acelera y Vizcaya se está quedando parada. Podemos desgranar buena parte de esos retos ahora. Estamos hoy en un día con mucho calor, estamos en esa alerta por altas temperaturas.
que esos Calmet apuntaban ya ayer que a falta de los últimos datos va a ser uno de los el junio más cálido del que se tiene registro. Esto es algo que lo estamos viendo mes por mes. ¿Se está haciendo desde Vizcaya lo suficiente para luchar contra el cambio climático? Pues, por ejemplo, es un tema complejo, ¿no? Pero por llevarlo a aterrizarlo en nuestro territorio, ¿no? A la nueva realidad. Hablaba antes del subfluvial, que es un proyecto para fomentar el uso del automóvil privado, tal y como reconoce el propio gobierno, porque va a inducir más tráfico en automóvil, ¿no? Y el otro día, en el pleno de control, hubo una interpelación por parte de otro grupo parlamentario a la diputada general sobre las medidas sobre el cambio climático. Y bueno, hubo un intercambio de opiniones muy interesante, pero al terminar el pleno, nuestro grupo comentamos que lo más interesante que se había dicho sobre el cambio climático no era ese propio debate, sino una intervención previa del diputado de Transportes hablando del puente de Rontegui, en la cual literalmente dijo que nos guste o no, tenemos que aceptar que la realidad es que cada vez va a haber más coches en la carretera, ¿no? Yo creo que es un poco muy significativo, ¿no? No es que nos guste o no, que cada vez va a haber más coches, eso no es una maldición divina, eso es fruto de una serie de consecuencias de diseño de unas políticas y de un modelo de transporte. Entonces ahora estamos viendo que se está preparando una obra de cientos de millones, que es el subfluvial, estamos viendo que se está desdoblando el puente Rontegui, porque efectivamente hay problemas en el puente Rontegui en muchas ocasiones, porque hay mucho tráfico, pero el objetivo de un diputado de Transportes de Vizcaya que esté alineado con un nuevo paradigma de movilidad, que haga frente a las consecuencias del cambio climático, no es que cada día pasen 1000 coches más por el puente Rontegui y facilitar infraestructuras para ellos, sino crear los medios para que pasen 1000 coches menos y por tanto fomentar un modelo de transporte privado, de automóvil compartido, de electrificación del transporte que permita a la ciudadanía, porque muchas veces es verdad que expresa del uso del automóvil privado por falta de alternativas en el ámbito de lo público, pero su trabajo no es hacer que pasen 1000 coches más, es hacer que pasen 1000 coches menos. Y como eso podríamos poner otros ejemplos, algunos directamente del ámbito competencial de la Diputación de Vizcaya y otros que bueno, se dan en nuestro territorio, aunque competan a otras instituciones como el Gobierno vasco, como puede ser por ejemplo el desarrollo de las energías renovables, en las cuales entendemos que no estamos a la altura, ni hemos desarrollado energías renovables, ni hay un proceso de diálogo social y de liderazgo público para desarrollar una implantación de energías renovables en el territorio. Entonces bueno, vemos que los deberes están sin hacer y que cada año que pasa el termómetro nos va dando más sustos, que esto del cambio climático no, ni es un invento ni es una teoría, es una realidad empíricamente constatable, y también es empíricamente constatable que desde el territorio, desde nuestro ámbito competencial ni desde el de otras instituciones, se está dando una respuesta a la altura del reto civilizatorio que supone que la Tierra se está calentando de una forma progresiva y que eso va a suponer un cambio muy importante en nuestra calidad de vida. En lo referente a las renovables parece que operan casi dos consensos, ¿no? Que incluso cruzan las líneas de los partidos. Una, que hay que hacer algo, que hay que adaptarse a esta nueva realidad, pero el otro consenso suele tener que ver con que nadie quiere tenerlo cerca. ¿Qué proponen para conseguir que esos proyectos se puedan llevar a cabo? Alejarse de esos grandes proyectos que vienen de empresas gigantes, sí, o algún modelo alternativo. Nosotros creemos que hay que ver las cosas en perspectiva, es decir, desde un punto de vista medioambiental, en un monte, por ejemplo, la cima de un monte, que haya un parque eólico es peor que no lo haya desde un punto de vista medioambiental, porque siempre un espacio natural y no antropizado es mejor y tiene más calidad medioambiental, ¿no? Pero nosotros lo que entendemos es que hay que ver la cuestión en su globalidad. Estamos hablando del cambio climático, el cambio climático está producido por las emisiones y en este país las emisiones se generan en tres grandes ámbitos: el transporte, la industria y el ámbito doméstico. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una hoja de ruta para reducir nuestras emisiones, porque somos una sociedad industrializada, una sociedad occidental, una sociedad del primer mundo, que tenemos un nivel de emisiones que prácticamente dobla la media global. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues la única forma es electrificar los procesos y generar un cupo mínimo de energías renovables en nuestro territorio. La energía renovable, sobre todo solar, a pequeña escala, puede tener recorrido todavía, pero hemos hecho y hemos consultado con diferentes estudios en los cuales nos determinan que en el mejor de los casos se puede producir mediante placas en tejados, en el ámbito urbano y demás, en espacios ya antropizados, un 10% de la energía que consumimos, y el otro 90% habrá que consumirlo bien importándola o utilizando energías fósiles, que es el modelo actual, o bien generando un número limitado de parques de una escala media o grande, en la cual se pueda producir aquí energía renovable a escala local. Eso hay que hacerlo a través del diálogo, hay que hacerlo a través del consenso, hay que hacerlo a través de la pedagogía y el liderazgo público, y hay que demostrar a la ciudadanía que si bien se pueden perder una serie de espacios naturales, la compensación va a ser mayor en términos de reducción de emisiones, pero también compensación local allá donde les toque
de alguna forma la China. Espacios muy bien escogidos por ser los de menor valor medioambiental y una compensación tanto para los daños ecológicos que se puedan generar allí como para las poblaciones circundantes que van a tener también una afectación, ¿no? Y todo eso evidentemente bajo liderazgo público en el diseño y también en la propiedad de los espacios, porque lo que no es lógico es que las empresas privadas se queden con el monte y los ciudadanos y ciudadanas se queden con la afectación que producen ese proyecto, ¿no? Por tanto, liderazgo público, selección rigurosa de los lugares y medidas de compensación importantes para desarrollar un despliegue de energías renovables que en nuestro país no se está produciendo y estamos a la cola del Estado español en la producción de energías renovables apenas con un 7%, ¿no? Creemos que no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad con el planeta y que eso en buena medida es fruto de la falta de planificación y de rigor de los gobiernos que en las últimas décadas han dirigido este país. Hablaba antes también del turismo, un asunto que a buen seguro estará bien presente este verano, porque además son debates que tenemos en estas fechas casi de forma recurrente. Hablaba también del Guggenheim de Urdaibai, de ese proyecto. ¿Cree que Vizcaya está fiando quizá demasiado, Diputación en este caso, al desarrollo del turismo? Yo creo que sí, y eso no significa que seamos ni turistófobos ni que estemos en contra del turismo, como suele decir, ni activo ni pasivo, es decir, que vengan turistas y a nosotros también nos gusta salir y demás. Lo que pasa es que eso tiene que tener un peso relativo en la economía, porque por dos razones fundamentales. Primero, porque no es una actividad económica que produzca demasiado valor en términos de que, bueno, la generación de beneficio económico, de productividad en términos económicos es muy limitada, es un sector muy limitado y las economías fuertemente turistificadas son economías débiles porque no es un sector robusto en términos de generación de valor y por otro lado porque también produce una serie de efectos colaterales en determinados espacios que limitan la calidad de vida de los residentes. Ya estamos viendo que el problema en muchos sitios se ha ido de las manos, no es un debate exclusivamente vasco, a lo largo de todo el planeta se está debatiendo sobre los problemas no del turismo sino del exceso de turismo, ¿no? Hace yo creo que 5 o 6 años decir estas cosas hacía que a uno le llamaran turistófobo y que dijera que está a favor de volver a la edad de piedra o no sé qué tipo de cosas, porque esas barbaridades las hemos oído, pero yo creo que ha llegado un momento en el que el común de los mortales, el ciudadano de a pie, se está dando cuenta que el turismo también puede tener problemas. No significa que el turismo en sí sea un problema, el turismo puede tener problemas. Y nuestro territorio además, claro, es un terreno donde es muy fácil conseguir resultados, ¿no? Porque la gente cada vez tiende más a viajar y es muy fácil sembrar turismo y recoger turismo, ¿no? Pero como decía, genera una actividad económica de bajo valor añadido, unos empleos muy ligados a la estacionalidad y también con unos salarios bastante bajos, y yo creo que Vizcaya es un territorio industrial y la apuesta de Vizcaya es la industria, precisamente porque es lo opuesto a ello, genera una economía más robusta, un mayor valor añadido, unos empleos de mayor calidad y eso claro es más complicado que el turismo, porque el turismo hace unas campañas de promoción, hace unos eventos y la gente acude, ¿no? La industria necesita muchísima paciencia, muchísima inversión a medio y largo plazo, necesita inversión empezando por la formación de las personas que van a estar ahí, inversión en I+D, un diseño del territorio, diseño de espacios para la atracción e implantación de nuevas industrias, un modelo que este territorio creemos que carece y que ha perdido siendo como ha sido un núcleo central en el proceso de industrialización de Euskal Herria del conjunto del Estado español, uno de los lugares industrialmente más potentes de Europa. Y ahora nos encontramos con datos como el que conocemos el otro día, que la margen izquierda, por ejemplo, es la comarca con menos presencia de la industria de toda Vizcaya, ¿no? En un territorio de Vizcaya que de por sí ha perdido y ha retrocedido mucho en ese ámbito industrial. ¿Cómo valora en este sentido la política industrial del gobierno foral? Pues la política industrial del gobierno foral y la del gobierno vasco en los últimos años ha sido un poco verlas venir, ¿no? Vivir de las rentas, vivir de la inercia y dar a las empresas algún tipo de soporte, sobre todo pues subvenciones para la I+D y demás, pero sin un liderazgo claro, ¿no? Decíamos antes que desde Vizcaya tenemos que estar muy atentos a los procesos de transformación globales. El ámbito industrial está en el epicentro de los debates geopolíticos, no hay más que ver toda la guerra desatada en torno al tema de los aranceles, ¿no? Que está relacionada con el deseo de muchos países o de la mayoría de los países que tienen conciencia sobre ello de asentar producción manufacturera sólida en su territorio, porque como decía anteriormente, esto que decía de que la industria genera valor añadido no es ningún invento, es una realidad que prácticamente ya todo el mundo es muy consciente, ¿no? Los procesos de desindustrialización y de terciarización de las sociedades occidentales en las últimas décadas han conllevado una fractura social y una pérdida de empleos cualificados que se está notando en una menor solidez de esas economías, ¿no? Y por tanto nosotros creemos que aquí ha faltado una política industrial con
liderazgo, una política industrial con capacidad de tracción de nuevas inversiones y de apuesta por sectores estratégicos, y las consecuencias son las que son, ¿no? Creo que aquí también se ha cedido a la tentación de la terciarización de la economía, y los resultados son que hemos perdido ese liderazgo industrial que en el pasado hemos tenido, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues básicamente lo opuesto: grandes inversiones públicas, grandes inversiones en formación, un diseño del territorio que no ceda a la construcción de vivienda cada uno de los espacios que se liberan en nuestro territorio, es decir, que reserve suelo estratégico para el asentamiento de empresas industriales, y una política mucho más activa en la persecución de inversiones en el territorio, en el ámbito industrial. Precisamente otro de los temas que no son exclusivos de nuestro territorio, pero que están muy presentes, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con la situación habitacional. ¿Cómo está Vizcaya en este aspecto? ¿Cómo lo ven desde Euskal Herria Bildu? Bueno, como está prácticamente, ya no hace falta un análisis político demasiado profundo, ¿no? para ello. O sea, evidentemente la situación de la vivienda hace tiempo que está fuera de control, y nosotros ya en los últimos tiempos llevamos diciendo que aquí lo que hay es un fallo sistémico, es decir, se ha confiado a que el famoso mercado, el sistema capitalista, la libertad de oferta y demanda, regule algo que es un derecho básico para las personas, y el resultado es que nos encontramos ante una realidad frustrante y fallida, ¿no? El mercado ha fallado a la ciudadanía a la hora de poder articular una relación racional entre la oferta y la demanda, y nos encontramos con que se ha convertido en un espacio no para el negocio más o menos legítimo, sino para la pura y dura especulación, con lo cual se está poniendo fuera del acceso de una parte muy importante de la población de este país, de un bien fundamental, ¿no? Hablamos de realidades como la imposibilidad de emancipación juvenil, que lleva asociada pues unas tasas de natalidad absolutamente por los suelos, en mínimos históricos. Hablamos de problemas sociales, de personas que se separan y no pueden seguir viviendo en sus pueblos. Hablamos de problemas gravísimos y de un auténtico drama en muchos casos, ¿no? Por tanto, creemos que hay que pasar de la lógica del mercado a una lógica en la cual, siendo un servicio público, se actúe y se regule, o un servicio siendo un derecho fundamental, se actúe y se regule desde lo público para poner límites tanto a los precios como a los precios de los alquileres, ¿no? En ese sentido, en los últimos años, tanto la Ley Vasca de Vivienda como la Ley Estatal apuntan en esa dirección la posibilidad de una intervención pública. Lo que pasa es que todavía no se han desarrollado los instrumentos recogidos en esas leyes para hacer efectivos esos límites, ¿no? Por tanto, creo que esa sería una de las líneas fundamentales, ¿no? Intervenir en el mercado del alquiler, limitar y hacer que las viviendas estén en unos precios dentro del rango de lo accesible para la ciudadanía, ¿no? En este sentido también, como apuntaba, ¿no?, la importancia de colaborar con los ayuntamientos y de que haya una labor coordinada. Por ejemplo, en Bilbao vamos a ver cómo en el próximo otoño se declara zona tensionada, y habrá quizá una buena manera de comprobar los impactos que pueda tener, ¿no? Sí, yo creo que la declaración de zonas tensionadas, como decía, es uno de los instrumentos que están recogidos en esa ley. También desde la Diputación o desde las Juntas Generales hemos insistido para que la Diputación Foral elabore los documentos y los censos necesarios de precios de vivienda a través de instrumentos relacionados con la declaración de la renta, y cuando tengamos todos esos instrumentos disponibles habrá que ejecutar esa limitación de los alquileres, ¿no? Porque no creemos que la gente tiene derecho a tener acceso a una vivienda a un precio acorde con el nivel de vida general que hay en este país, y no puede ser que, tal y como está sucediendo a día de hoy, la vivienda, que es una necesidad básica, absorba una parte sustancial de los sueldos y obliga a la gente a vivir en unas condiciones realmente complejas, ¿no? Hablábamos de las Juntas Generales. Hay una cuestión general. Parece que le cuesta mucho a la ciudadanía vizcaína saber lo que pasa en su Cámara, ¿no? Con el Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco tenemos una separación muy clara. Parece, y en esto creo que tenemos mucha culpa los medios, que cuando hablamos de la política del territorio hablamos siempre de la Diputación y muy poco de la Cámara, ¿no? Sí, la verdad es que, al igual que en otras instancias institucionales, en Vizcaya lo que tenemos es un gobierno y un parlamento, ¿no? El parlamento, en este caso, son las Juntas Generales. Además, bueno, no es porque ahora me toque estar ahí, sino porque realmente es una institución muy peculiar. En la arquitectura institucional de este país son unas instituciones con mucho peso, que tienen unas competencias, por la realidad histórica que tenemos, relacionadas con la foralidad, muy potentes en ámbitos como puede ser la regulación fiscal,
social o el tema de las políticas sociales o de transporte, y efectivamente el sistema de funcionamiento es doble, ¿no? Existe un gobierno en el cual hay una diputada general y unos diputados de área que realizan la función ejecutiva, y luego existe un parlamento que tiene la función que suelen tener los parlamentos, que es triple. Por un lado la legislativa, en este caso no se hacen leyes sino normas forales; por otro lado la de control al gobierno mediante los plenos, las preguntas y la diferenciación institucional; y por otro lado depositario del debate político, en el cual se articulan debates que atañen a la ciudadanía de Vizcaya con luz y taquígrafos para que todos los partidos se puedan posicionar, ¿no? Por tanto, tenemos un parlamento en Vizcaya, además con una historia muy bonita que la mayoría de la gente conoce, que está radicado básicamente en Guernica, aunque hay sedes también en Avellaneda y en Gerediaga, y que está relacionada pues con la foralidad, con el árbol de Guernica y con una tradición democrática de este territorio de muchos siglos que nos hace ser una de las democracias más antiguas del mundo, ¿no? Y por tanto, bueno, es algo a reivindicar, ¿no? Lograban, de hecho, en las Juntas Generales un comunicado también de condena del genocidio en Gaza. Sí que es cierto que las cuestiones contractuales parece que son más complicadas, al menos conseguir los apoyos, ¿no? Bueno, desde luego lo que está pasando en Gaza es una cosa que nos estremece a diario. Pues no sé si cuantitativamente quizás ha habido masacres peores en la historia, ¿no? Pero en este caso es especialmente enervante el hecho de que, no sé si a cámara lenta o a cámara rápida, pero con una cadencia diaria estamos viendo cómo va muriendo gente y cada día más, y se siente una enorme impotencia, ¿no? Porque es algo premeditado, porque se está destruyendo a la población de un territorio, a hombres, mujeres y niños, de forma sistemática, y realmente produce una impotencia enorme ver que esto está pasando, y está pasando delante de las cámaras, ¿no? Yo, en un debate que tuvimos en las Juntas Generales, hice una mención al genocidio del nazismo, que fue relativamente descubierto al final de la guerra; por lo menos se descubrieron los campos, ¿no? Y cuando esos campos de concentración y lo que allí está sucediendo se hacía público, se pensaba que una vez que la humanidad conociera ese horror, no se iba a repetir y todo el mundo iba a ser capaz de posicionarse en contra, ¿no? Y en este caso nos encontramos con la paradoja de que el horror lo estamos conociendo en directo, y aún así existe una insensibilidad, no creo que tanto por parte de la ciudadanía, pero sí por parte de los gobiernos, una insensibilidad absoluta a la hora de plantarse ante el gobierno de Israel, más allá de las simpatías y las filias y fobias que pueda tener cada uno en este conflicto, el reconocimiento, ¿no?, del derecho del Estado de Israel a su existencia o incluso a su autodefensa, pero lo que está pasando ahí trasciende todas las líneas de lo aceptable, y por tanto hacemos un llamamiento a la ciudadanía, que yo creo que está en donde tiene que estar, pero sobre todo a las instituciones, a tomar medidas más activas y concretas para evitar o parar este genocidio, ¿no? Bueno, nos han quedado temas en el tintero, estaremos a buen seguro en un futuro cercano. Hemos estado esta mañana con Iker Casanova, que es el portavoz de Euskal Herria Bildu en las Juntas Generales de Vizcaya. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, hurrengo arte.